Sean todos bienvenidos a la clase de emprendedurismo, orientación y motivación laboral a cargo del profesor Vicente Zamudio Osuna, profesor experto en emprendedurismo. Mi nombre es Juan Carlos Fernández. Hoy vamos a acompañar justamente la promoción de este curso porque nunca deja de ser importante actualizarse, enterarse, conocer, informarse acerca de la importancia de cómo comenzar un negocio. Para eso nuestro querido profesor Vicente Zamudio Osuna nos va a enseñar los pormenores de este caso y cómo iniciar en el proceso de cómo uno nace como emprendedor y cómo se forma y cómo llega a fortalecerse como emprendedor. Voy a compartir la pantalla para que podamos tener la idea justamente más clara. Quiero comentarle un poquito la experiencia que tienen los chinos y los hindúes, que ya son potencia mundial en economía, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos para cambiar 360 grados la historia del país? Uno de los países más pobres, como la India, se volvió potencia mundial en economía, y China, ¿verdad? Por la cantidad de población que tiene. Simplemente ellos utilizaron una técnica que los americanos están desarrollando, que es el benchmarking. O sea, benchmarking, la traducción es auditoría. Como los japoneses y americanos fueron los número uno en el mundo en innovación tecnológica, los chinos y los hindúes simplemente esperaban que los americanos y japoneses tuvieran esa innovación de sus productos. ¿Y qué hacían ellos? Simplemente desarmaban un celular, por ejemplo, y le agregaban un valor agregado. Entonces, en eso radicaba el suceso del benchmarking. Ellos miraban, analizaban un producto con un celular y le faltaba, por ejemplo, ahora vemos que los celulares traen muchísimas cámaras. Y eso es básicamente, todo el mundo quita fotos ahora, hoy en día, pero no con la máquina que está predeterminada al uso de la fotografía. Ahora con el celular uno hace maravilla. Eso más o menos que quería explicar para arrancar hoy y continuar con nuestro programa. Exactamente, así mismo, profesor. Preservación del medio ambiente, ya habíamos comentado también en la clase anterior. Lo importante es ir un poquito más allá, conocer lo que sería también los valores, ya habíamos comentado las relaciones Sí, la humanas. parte de relación humana, motivación. Sí. Autoestima. Sí. Autoestima. Adelante, profesor. Sí, en esa parte quería mostrar nomás, o sea, dilucidar un poquito el aspecto del medio ambiente para entrar en la autoestima. No sé si se nota en la gente. Yo, por ejemplo, me gusta mucho tomar Coca-Cola. Y Coca-Cola está cambiando una política radical para eliminar justamente el desperdicio. Ahora, por ejemplo, la tapita ya tiene otro color. Entonces, ¿qué ellos quieren hacer? Reciclar un solo producto y continuar con eso, porque se reciclaba y se recuperaba diferentes otros, ¿cómo le voy a decir? Otros productos, y eso llevaba mucho a la contaminación. Por eso que en los supermercados, por ejemplo, ya se está prohibiendo el uso de la bolsita de hule. Entonces, mirando ya preservar el medio ambiente. En caso de la autoestima, profesor, hay un estudio que se hizo hace poco por unos cuantos psicólogos y psiquiatras, que Paraguay es el peor de su gente. Casi 75% de la población paraguaya tiene problemas de autoestima. Por eso que muchas veces fracasan en un emprendimiento. Pero sale del país y ellos se vuelven totalmente diferentes.
y explicaba un poquito históricamente del por qué el paraguayo tiene la autoestima muy bajo. Y esto hablaba un historiador de que históricamente Paraguay fue muy abusado en las guerras y quedaban básicamente las mujeres. Y desde la época del doctor Francia, después viene la Guerra Grande, hasta el último, la Guerra del Chaco y la Revolución 47. Básicamente el Paraguay fue arrasado en todos los sentidos. Por eso que la autoestima del paraguayo es muy bajo en ese sentido. Pero él se comporta diferente cuando va a la Argentina y a los Estados Unidos, a España. Y explica también de que las personas que salen fuera del país justifica que en los otros países se le valoriza y se le paga al personal, al trabajador, lo que corresponde. Y acá no ocurre eso, profesor. Y en eso radica este estudio. Exactamente, apreciamos mucho justamente algo muy actual, en donde si hablamos del paraguayo, o sea, tiene un sentimiento o sea, tiene una forma de adaptabilidad fácil en el extranjero. Increíblemente, como que aquí no le sale bien las cosas, pero tampoco es recomendable irse al extranjero por irse nomás. Nunca es tarde para volver a comenzar en su propio país. Siempre es importante también mencionar de que la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales, espirituales que forman la personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo. Este estado de sentimiento de autoestima habla mucho de nosotros, que estamos de acuerdo con nuestro cuerpo, que estamos de acuerdo con nuestro color de piel, que estamos de acuerdo con la forma en que actuamos, que estamos de acuerdo con muchos aspectos y rasgos corporales que solamente a nosotros nos identifican. Eso tiene mucho que ver con el autoestima. Lo más importante en la autoestima es valorarse como persona, demostrar que sí se puede hacer bien los trabajos, que sí se puede hacer bien las cosas, intentar no maltratar a la otra persona diciéndole que no se puede, porque eso sí golpea la autoestima. Lo más importante es que el autoestima tiene que ver en el valorarnos, en los sentimientos y en las apreciaciones hacia nuestra persona. Hablemos acerca de los contratos colectivos. Un contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo, es un tipo de contrato celebrado entre los trabajadores y los empleadores de una empresa o un sector laboral. Este acuerdo puede regular todos los aspectos de la reunión laboral, como salarios, jornadas, descansos, vacaciones, condiciones de trabajo, representación sindical, etc. Las condiciones que establece este tipo de contrato son las condiciones mínimas en las que han de celebrarse las relaciones laborales en su ámbito de aplicación, de tal forma que el contrato que suscriba cada trabajador pueda mejorarlas, pero no empeorarlas. Profesor Vicente. Sí, estos contratos se utilizan modelos ya internacionales, ¿verdad? Se trata de unificar esos contratos. Lo que se busca siempre es valorizar al trabajador. Y si el trabajador es valorizado y se le da la importancia necesaria por el cargo o por la actividad que realiza, es muy importante nosotros como países en vía de desarrollo, porque necesitamos que muchas empresas vengan acá a invertir en nuestro país. Y ese tipo de contrato debe ser muy valorizado acá en nuestro país. Por ejemplo, tenemos ya instalado en San Lorenzo, Itagua, Luque, empresas ensambladoras de autoparte, y ellos justamente seguían ya con ese tipo de contrato. Solo que los contratos que se realizan en los supermercados no están verificados, porque hay serios problemas
con los trabajadores que están en los supermercados, porque por la necesidad de trabajo que tienen las personas, firman cualquier cosa y básicamente le utilizan los empresarios, y cuando quiere echarlo, lo echa sin ningún tipo de problema, porque justamente hay gente que firma contratos en blanco o con espacio dentro de la hoja, un espacio en blanco y firma muy abajo. Entonces, cuando el patrón necesita de desvincularle y sin pagarle ni un peso, utiliza ese espacio y escriben cualquier cosa y le echan a ese trabajador. Y esa es su autoestima, ya está por el piso, porque muchas veces el paraguayo es muy dedicado a su trabajo y es muy explotado acá en nuestro país. Sí. Convenios. Un convenio es un acuerdo de voluntades, una convención o un contrato. Puede referirse más específicamente a un convenio colectivo de trabajo entre los representantes de empleados y empleadores acerca de las condiciones laborales. Un convenio entre el deudor y sus acreedores para evitar o alzar una quiebra. Un tratado internacional. Esas son algunas clases de convenios. Muy bien. Libertad sindical y sindicalización es un tema también a tratar en este punto del día. Muy bien. Yo creo que nuestra libertad sindical y la sindicalización no es que funciona muy bien, Juan Carlos. No sé si vos tenés el mismo concepto, porque acá el representante sindical de una empresa que justamente tiene que salvaguardar los deberes y derechos de ese trabajador y buscar el bienestar de sus trabajadores, no negocian exactamente para mejorar. Solamente se politizan y en cuatro paredes con el dueño de la empresa se negocia y al final se sigue todos los procedimientos en asamblea, en los paros y todo. Y dentro, cuando más falta la definición de esa huelga, ellos firman la culminación de la huelga por cualquier cosa, por una migaja de dinero. Y eso básicamente no creo que sea la vía correspondiente para mejorar nuestras condiciones laborales de los trabajadores de profesores acá en Paraguay. Sin embargo, otros países se trabajan más horas para poder presionar al dueño de la empresa. Vamos a suponer que tiene que producir 100 ítems de zapatos y ellos producen 500. Entonces, ese volumen de producción le hace que las empresas negocien ese pedido de ese trabajador. De acuerdo, sí. Asimismo, profesor, tenemos que tener mucho en cuenta que existe la posibilidad de que el empleado pueda voluntariamente, no está obligado justamente a sindicalizarse, pero existe derechos propios que le benefician a tener una asociación de sindicatos. El derecho de asociación en sindicatos se extiende a los funcionarios y trabajadores del sector público. Todo empleador de actividad privada, el trabajador dependiente y los trabajadores del sector público, salvo las excepciones previstas, gozan del derecho de afiliarse o separarse de la organización sindical que le corresponda. Las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores tienen derecho a elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus autoridades y representantes, organizar su administración y actividad lícita. Igualmente, las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de las otras. Se consideran actos de injerencia principalmente en las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores denominadas por un empleador o una organización de empleadores, o sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores,
con objeto de colocarlas bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. La organización de trabajadores y empleadores determinarán sus respectivas posiciones respecto a los partidos políticos y las entidades religiosas, las que no deberán comprometer las funciones económicas y sociales de las respectivas entidades. Eso simplemente queda a criterio de cada persona interpretar este concepto. Del orden y la disciplina en los establecimientos de trabajo, el reglamento interno. Artículo 350. El reglamento interno de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias acordadas por igual número de representantes del empleador y sus trabajadores, destinado a regular el orden, la disciplina y la seguridad, necesarios para asegurar la productividad de la empresa y la buena ejecución de las labores en sus establecimientos de trabajo. Artículo, decíamos, 351. El empleador está autorizado a formular directamente las normas administrativas y técnicas relativas al mejoramiento de la productividad y al debido funcionamiento de su empresa. Estas reglas no forman parte del reglamento interno. Artículo 352. El reglamento interno se hará como establezca el contrato colectivo o conforme a lo dispuesto en el artículo 350 y contendrá hora de entrada y salida, así como su forma de documentación y el descanso que divide la jornada, lugar y tiempo en que deben comenzar y terminar las faenas, días y horas fijadas para hacer la limpieza de las maquinarias, aparatos, locales y talleres, e indicación de la encargada de ella. Indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales, con instrucciones para prestar los primeros auxilios cuando aquellos se produzcan. Labores insalubres o peligrosas que no deben desempeñar los varones menores de 18 años de edad y las mujeres. Trabajos de carácter temporal o transitorio o de trabajadores sustitutos. Día y lugar de pago de salario. Forma y tiempo en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos y periódicos, así como a las medidas profilácticas dispuestas por leyes o reglamentos sanitarios. Profesor Vicente. Existe también la sanción disciplinaria conforme a la importancia, naturaleza y perjuicio ocasionado de la falta y forma de aplicación de la misma. Por eso, muchas veces hay que cuidar al trabajador. Me cupo trabajar un tiempo en el Hospital del Cáncer y Quemado, y ahí en el sector de la radioterapia, por ejemplo, ellos tienen un aparato medidor de los láser que envía el radioterapia a los pacientes, y una persona sana que trabaja en ese sector absorbe casi 100%, y debe tener el controlador de esos láser que le perjudica a ese trabajador, y lleva un cierto tiempo y tiene que rotar ese trabajador porque automáticamente puede producir cáncer también en ese lugar. Así mismo, existe lo que se llama los rayos, digamos, de esa máquina, creo que es la radiación. La radiación de por sí, sí, es radiactivo justamente esa máquina que justamente... Eso es para quemar el cáncer, Juan Carlos. Sí. Y los doctores tienen un aparatito, no me recuerdo cómo se llama, que controla el volumen de radiación que recibe el cuerpo al ocupar o hacer esa tarea que es muy fuerte para una persona sana. También hay que recordar que los propios teléfonos también tienen un porcentaje menor, por supuesto, de radiactividad. Tienen, por supuesto, algunos pequeños resultados en cuanto a eso, pero no le afecta al cuerpo humano. Eso también hay que recordar, de que existe un estudio relacionado a
la radiactividad de los teléfonos en el cuerpo humano. Y los teléfonos sí emiten radiación. Por eso es importante, ¿sí? No, estaba diciendo nomás que también eso daña la vista y el oído, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, eso uno al estar en contacto con una máquina real que emite rayos X y que también hace el proceso justamente de curar el cáncer, son esas máquinas que son muy delicadas para cualquier ser humano porque esos rayos no, o sea, prácticamente enferman más al ser humano que en lugar de curarlas, ¿verdad? Estamos hablando de la gente que no está haciendo tratamiento con eso, pero que está muy cerca de la máquina, los radialistas. Justamente tenemos a Juan Carlos Salinas, que nos puede dar un pequeño detalle de eso justamente en la sección de comentarios, para que nos Sí, ilustre también un poquito acerca de eso más adelante. excelente. Por eso que es importante también dentro del reglamento interno que se destine bien el horario de entrada, salida y el lugar y el tiempo de comenzar y terminar las faenas. Ese tipo de trabajo más peligroso nos lleva a una cierta cantidad, por ejemplo, las 8 horas diarias, por ejemplo. Ellos trabajan menos horario porque la contaminación de, de ese aparato es es muy grande. La, la indicación es para evitar accidentes y riesgos profesionales también con instrucciones bien claras, porque muchas veces el periodo de trabajo de una maquinaria también debe ser controlada por la cantidad de horas de trabajo que hay. Debe tener su mantenimiento. Eso el trabajador debe de manejar también, que las maquinarias deben tener su mantenimiento en el tiempo y forma. Así como el auto, uno le pone la tarjetita y uno sabe cuando llega a cierto kilometraje, tiene que hacer los mantenimientos para evitar cualquier tipo de accidente. Así mismo. Pasemos ahora a la sección que dice las huelgas y los paros de las huelgas. ¿Qué dicen los artículos? Huelga es la suspensión temporal, colectiva y concertada del trabajo por iniciativa de los trabajadores para la defensa directa y exclusiva de sus intereses profesionales. Todos los trabajadores tienen derecho a declararse en huelga de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional. Es el artículo 359. El artículo 360 dice, a los efectos del ejercicio del derecho de huelga, se consideran trabajadores a quienes trabajan en relación de dependencia. No gozan de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Artículo 361. El ejercicio del derecho de huelga será pacífico y consistirá en la cesación de servicios de los trabajadores afectados, sin ocupación por los mismos de los centros de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. Artículo 362. Los trabajadores de los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, como ser suministro de agua, energía eléctrica y hospitales, deberán asegurar, en caso de huelga, el suministro mínimo esencial para la población. Los hospitales deberán mantener activos los servicios de primeros auxilios y todo servicio necesario para no poner en riesgo la vida de las personas. Artículo 363. Están facultados para declarar la huelga los propios trabajadores del centro de trabajo en la forma indicada en el artículo 298. La asamblea se decide declararla y en caso de que los trabajadores no estén organizados en sindicato, nombrará un comité de huelga compuesto de 5 miembros que se encargará de las negociaciones y de la búsqueda de la solución del conflicto. Seguimos un poquito más. Sí. Artículo 364. El acuerdo de declaración de huelga, el contenido del acta y las firmas de los asistentes a la asamblea, así como la designación de los negociadores y de los integrantes del comité de huelga serán proporcionados a la autoridad competente
con por lo menos 62 horas de antelación o 72 horas de antelación a la fecha de inicio de la huelga. Estamos hablando 3 días antes. Con la misma antelación se comunicará al empleador la declaración de huelga, los negociadores por el sindicato o los integrantes del comité de huelga, los objetivos de la huelga y su tiempo de duración. Desde ese momento quedará instalada una comisión bipartita que buscará la conciliación de los intereses encontrados. Artículo 365. Los miembros del comité de huelga serán trabajadores del centro afectado por la misma. Exclusivamente podrán recibir asesoramiento legal o sindical. Artículo 366. Será declarada ilegal toda huelga declarada durante la vigencia de un contrato colectivo y que no se refiera al incumplimiento por la parte empleadora de alguna de las cláusulas de ese contrato, salvo las huelgas de solidaridad o huelgas generales. Profesor Vicente. Sí, acá es muy importante en esto último, los comités de huelga serán del centro afectado por la misma y exclusivamente podrá recibir asesoramiento legal. Todo se debe hacer con relación a la legalidad y hay que haber la comunicación correspondiente con el empleador, con el directivo de la empresa. Esto también no es obligatorio a participar. Y en este último ítem, lo que me parece muy bueno, corresponde al sindicato o en su defecto al comité de huelga representar a los trabajadores en la huelga durante el término del conflicto, ¿verdad? Y encontrar esa persona cierta, la persona adecuada para representar, eso es lo que es muy importante. Y para que la huelga sea legal, también el Ministerio del Trabajo y el de Justicia debe autorizar que esa huelga sea legal. Y ese tiene que ser lo que le afecta directamente a ese trabajador, porque se ha declarada ilegal toda huelga durante la vigencia del contrato colectivo y que no se refieren al incumplimiento por parte de la empleadora de algunas de las cláusulas de este contrato, salvo la huelga de solidaridad o huelgas generales. Ahí específicamente te da a entender de cómo debe de actuar cada trabajador en su lugar de trabajo. Sí, así mismo es. Esto para profesores es totalmente diferente los trabajadores en los Estados Unidos, en los países europeos y en el Japón. Ya te había comentado de que acá se cesa y nadie se va a trabajar. Sin embargo, en los otros países, ellos sí cumplen su horario de trabajo sin afectar, por ejemplo, que dice uno de los artículos acá, los hospitales, por ejemplo, no puede dejar de atender a un enfermo. El agua tiene que es vital para la salud. Tiene que funcionar la electricidad, por ejemplo, debe tener, no es que debe cortar y todo el mundo, esos son unos artículos también que es muy importante reconocer de que no debe faltar en una negociación. Sí. Estamos en la sección de opiniones. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Estás ahí? Néstor. Bueno. Liz Montiel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Rodrigo Salinas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Rodrigo. ¿Pudiste aprender algún, ¿Qué tal? sí, algún dato importante Sí, de estuve la clase de hoy? escuchando sobre los artículos que hay, que se tienen. Sí. Acerca de lo laboral, por ejemplo, ¿qué te recordás? Y Rodrigo. Bueno. Y
Acá sale todo cortado, profe, por la señal, creo que es. Sí, te entiendo, te entiendo. Liz Montiel, ¿cómo estás? Bueno, dale un poco Bien, de... profe. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pudiste escuchar algo de la Eh, clase? Y lo que ya aprendí es de la autoestima. Autoestima. Sí, que es muy importante que no dejar que la otra persona te diga cosas que no, Sí, no, no. que te pueden hacer decaer. Exactamente, de lo que yo aprendí. Pues lo Buenísimo, te agradezco muchísimo por tus opiniones. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Pudiste escuchar algo de la clase de hoy? Sí, profe, estuve no tan al pendiente por la señal, pero estuve acompañando el tema de las leyes y después la carga horario dependiendo el clase de trabajo que uno desempeña. Excelente, excelente. Te agradezco por tus opiniones. Gracias, Miguel. Dale, profe. Néstor, ¿estás ahí? Bueno. Rodrigo Salinas. Rodrigo. Bueno, Sí, bueno, sí. Decime, ¿qué opinas de la autoestima? y como te digo, hay que, Bueno, bueno. Profesor Vicente, sí, para ir cerrando este capítulo número 2 del contenido de hoy acerca de leyes laborales, acerca de emprendedurismo, conociendo justamente el desarrollo de cómo uno hace el modo de conocer, hacer emprendedurismo. Quiero agradecerle también por su participación. Quiero agradecerle porque nos ha enseñado muchísimo acerca de estos contenidos que se desarrollan todos los días en la vida cotidiana. Recordemos que cada tema que tratamos siempre se relaciona con la vida cotidiana, para que ustedes sepan cómo es el trabajo en realidad. Profesor. Sí, es importante una vez que ese emprendedor lo tome el hilo y la importancia, que él se valorice, por ejemplo, tenga objetivos claros en la vida, qué es lo que uno quiere ser y, y qué pretende conseguir con ese tipo de actividad, crear metas cortoplacistas. En el caso de la profesión de reparación de celulares, por ejemplo, es una de las actividades que más es rentable en nuestro mercado, porque un técnico bueno tiene muchísimo trabajo Sí, y notable. esa es la idea que le va a tocar a ellos aprender con usted la parte técnica. La parte de emprendedurismo, no todo el mundo también puede ser empresario. Tenemos que dar una realidad también, porque tiene un perfil bien claro un emprendedor, porque el hijo de un empresario de suceso, muchas veces no sigue el mismo paso de sus padres, por ejemplo. Y tenemos varios ejemplos acá en nuestro país de grandes empresas que fallecen el papá, empresario, y el hijo no es capaz de seguir los pasos o administrar. Entonces, el perfil del emprendedor es muy claro y depende mucho de la autoestima y el querer salir adelante. Ese es muy importante. El país nos da esa garantía y la SINAFOCAL le da esa garantía de buenos técnicos, le da un kit. Solamente esa voluntad y esa capacidad de salir adelante es la que le va a fortalecer llegar a su objetivo y tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras. Realmente nos motivan a continuar con el curso porque no hay nada mejor
que formarse en la vida, agradeciendo por supuesto a la organización de la SENAFOCAL por todo este desarrollo que hizo posible para la ciudad de Villeta, para que la gente se forme y a partir de que se forme busque nuevas oportunidades laborales. A eso justamente se enfoca la SENAFOCAL, para que nuevas personas con nuevos conocimientos, gracias a la instrucción de profesores expertos en la materia, podamos ayudarles a ustedes, que son los beneficiados de todo este desarrollo en educación, y principalmente ustedes van a ser el día de mañana los que potencien la economía en el día a día, porque los empresarios existen, pero quienes también un sector importante le suman a la economía son los emprendedores. Es muy importante, profesor, recalcarle que el Estado está invirtiendo por estos jóvenes, por estas personas que gane una profesión. ¿Quién es la que te da esa oportunidad de capacitación gratuita y te dan las herramientas necesarias para comenzar? E inclusive ya tenemos el tan ansiado capital semilla que nosotros en los cursos, en los congresos, en el seminario de expertos en emprendedurismo reclamaba, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos capital semilla también, ese capital que tan importante es para arrancar cualquier tipo de emprendimiento. Se te da capacitación, se te da las herramientas y se te da la plata otra vez y no salir adelante ya es cuestión de otro tipo de problema. Y este país necesita de estos microemprendedores que es necesario para dinamizar nuestra economía, porque nuestra economía es dinámica, no es estática. Y estos emprendedores es la que van a sobresalir. Ya los cursos superiores, por ejemplo, ya está quedando muy fuera de la competencia, porque vos perdés 5 años y muchas veces te recibís y no encontrás el mercado laboral. Sin embargo, estos técnicos, una vez recibidos en tan poco tiempo, con una muy buena capacitación y aprendizaje, ellos pueden ya emprender y ganar su propio dinero y fortalecer su microemprendimiento y llegar a ser grandes emprendedores y grandes empresas. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos.